Apreciados alumnos, en la clase de hoy hablaremos de las vasculitis, un tema que se repetirá en diferentes asignaturas médicas y que debéis conocer bien, ya que las vasculitis pueden ser una enfermedad limitada exclusivamente a la piel, pero también pueden presentarse como manifestación de una enfermedad sistémica o incluso nos pueden llevar al diagnóstico de esta. Así que tanto si os dedicáis a la dermatología como a prácticamente cualquier especialidad médica, las vasculitis las vais a tener siempre muy presentes. El objetivo de la clase de hoy es que adquiráis los conocimientos necesarios para diagnosticar correctamente una vasculitis y para diferenciar entre los tipos principales de vasculitis cutánea. En este póster tenemos todo el contenido teórico que necesitamos para este tema. Comenzamos. Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades de etiología variable y que se caracterizan por la inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos y que en la piel van a dar lugar a lo que conocemos como púrpura palpable, su manifestación clínica típica y fundamental. Así que púrpura palpable, vasculitis. Existen dos mecanismos patogenéticos por los que se puede llegar a una vasculitis. En primer lugar, por el depósito de inmunocomplejos en la pared de los vasos y en segundo lugar, la vasculitis por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA. La mayoría de las causas que dan lugar a vasculitis lo van a hacer a través de uno de estos dos mecanismos. En la vasculitis por inmunocomplejos, determinados antígenos circulantes dan lugar a la producción de anticuerpos y a la formación de inmunocomplejos entre antígeno y anticuerpo en el interior del vaso. Estos inmunocomplejos se unen a la pared endotelial donde activan el complemento y estos productos del complemento inducen la quimiotaxis de los neutrófilos. Los neutrófilos se activan y liberan enzimas proteolíticos, colagenasas, elastasas y radicales libres del oxígeno que dañan de forma directa la pared vascular. Este daño directo de la pared vascular se acompaña de necrosis fibrinoide y extravasación de eritrocitos. Y esta necrosis fibrinoide y extravasación de eritrocitos, junto con el infiltrado neutrofílico perivascular, la leucocitoclasia o polvillo nuclear por fragmentación de los neutrófilos y la necrosis de las células endoteliales, son los hallazgos anatomopatológicos que encontraremos en las biopsias de la mayoría de las vasculitis. En las vasculitis por ANCA, los anticuerpos antiantígenos citoplasmáticos de los neutrófilos se unen a estos antígenos en la superficie del neutrófilo. Esta unión antígeno-anticuerpo activa a los neutrófilos para que liberen especies de oxígeno reactivo y enzimas proteolíticas que dañarán, de la misma forma que antes, la pared vascular y que también darán lugar a los mismos cambios anatomopatológicos, aunque en este tipo de vasculitis también podremos ver granulomas y otros tipos de infiltrados, además de polimorfonucleares neutrófilos. Clasificación de las vasculitis. Las vasculitis pueden afectar a vasos de pequeño calibre, como arteriolas, capilares y vénulas postcapilares, a vasos de mediano calibre, como arterias pequeñas y medianas, y a vasos o troncos arteriales grandes. También hay un grupo de vasculitis que afecta a dos tipos de vasos, de pequeño y de mediano calibre. Los vasos que nutren la piel se ubican en la dermis y son vasos de pequeño calibre. Por ello, las vasculitis con manifestaciones en la piel o vasculitis cutáneas son vasculitis de pequeño vaso y afectan preferentemente a las vénulas postcapilares. Por el contrario, las vasculitis sistémicas, aquellas que afectan a varios órganos y sistemas, se deben a la inflamación de vasos medianos y grandes. El grupo de vasculitis que he mencionado y que afecta a vasos pequeños y medianos, lógicamente dará lugar a manifestaciones sistémicas por la afectación de los vasos medianos y a manifestaciones cutáneas por la afectación de vasos pequeños. La mayoría de las vasculitis de vasos pequeños son consecuencia de la formación de inmunocomplejos y por lo tanto son consecuencia de una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. Existen formas secundarias de vasculitis cutánea de vasos pequeños por infecciones asociadas a enfermedades sistémicas, a la toma de medicamentos o a tumores hematológicos. No obstante, el 50% de las vasculitis cutáneas de pequeño vaso son idiopáticas, es decir, sin causa conocida. Aparte de este tipo general de vasculitis cutánea de pequeño vaso, existen unos tipos específicos de vasculitis cutánea de pequeño vaso como son
la vasculitis IgA, la urticaria vasculitis o vasculitis urticarial, el edema hemorrágico agudo de la infancia, la vasculitis crioglobulinémica y el eritema elevatum duodenum. Veremos con más detalle aquellas formas más frecuentes de estas vasculitis. Las vasculitis de vasos medianos y pequeños se asocian en su mayoría a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Son enfermedades importantes por la afectación sistémica que provocan y entre ellas tenemos las siguientes. La poliangeitis microscópica, asociada a ANCA tipo P o perinuclear, la granulomatosis con poliangeitis, anteriormente llamada granulomatosis de Wegener, que se asocia a ANCA tipo C o citoplásmico, y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o síndrome de Chur-Strauss, que se asocia también a ANCA tipo P. Como solemos decir en las clases, el propio nombre de cada enfermedad nos da información fundamental sobre la misma. Así que no pasemos por alto esto. Y de hecho, en las granulomatosis de Wegener, pues encontraremos granulomas en la anatomía patológica, como su propio nombre indica. Y una pequeña regla mnemotécnica. Veremos después que esta enfermedad da lugar a úlceras, necrosis y cavidades en distintos órganos. Así que acordaros, cavidades C, ANCA tipo C. El resto de las vasculitis de este grupo se asocian con ANCA tipo P. Fijaos también en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis de Chur-Strauss, cuyo nombre nos está diciendo que en la anatomía patológica encontraremos también granulomas y eosinófilos, tanto en la biopsia como en sangre periférica. Aparte de estas tres enfermedades bien reconocidas, las infecciones, los medicamentos y otras enfermedades inflamatorias y autoinmunes pueden provocar también vasculitis de vasos medianos y pequeños. Las vasculitis de vasos medianos y grandes tienen menor interés para esta clase ya que presentan menos clínica dermatológica, excepto en el caso de la poliarteritis nodosa cutánea, de la que haremos algún comentario. Manifestaciones clínicas de las vasculitis. Vamos a deducir, a partir de esta clasificación, las manifestaciones clínicas que esperamos encontrar en los diferentes tipos de vasculitis. En primer lugar, mientras más pequeños sean los vasos afectados, mayor será la presentación de manifestaciones puramente dermatológicas, es lo que significa la cuña creciente hacia la derecha. Pues bien, la manifestación clínica principal de las vasculitis de pequeño vaso es la púrpura palpable, una lesión papular rojo-violácea que no desaparece cuando la presionamos de forma directa. La lesión es papular debido al infiltrado perivascular que vimos en la anatomía patológica y el color rojizo no desaparece a la presión porque se debe a la extravasación de hematíes ya fuera de los vasos, consecuencia de la rotura de la pared vascular. Así que púrpura palpable, vasculitis de pequeño vaso. Esta púrpura palpable suele localizarse en extremidades inferiores, en zonas de presión, y es frecuente que se desencadene por pequeños traumatismos, el conocido fenómeno de Koepner. Estas vasculitis de pequeño vaso pueden presentar otras lesiones que acompañan a la púrpura palpable, como las petequias, máculas purpúricas, pápulas urticarianas o incluso vesículas o pústulas. Las vasculitis de vasos medianos van a dar lugar a la presencia de nódulos subcutáneos. Los vasos inflamados son más grandes en estas vasculitis y la reacción inflamatoria más voluminosa, lo que da lugar a estos nódulos subcutáneos característicos de las vasculitis de vasos medianos. Además, en estas vasculitis se pueden ver otras manifestaciones como la livedo racemosa o la púrpura retiforme, que son fenómenos purpúricos de morfología más abigarrada. El daño de vasos de este calibre puede dar lugar a necrosis de amplias áreas de tejido o incluso úlceras, manifestaciones que no solemos ver en las vasculitis de pequeño vaso. Las vasculitis se pueden acompañar de síntomas constitucionales como febrícula, malestar general, pérdida de peso o artralgias, como es habitual en cualquier cuadro inflamatorio. También van a presentar una serie de manifestaciones órgano-específicas extracutáneas en función del tipo concreto de vasculitis. Vamos a repasar ahora las manifestaciones clínicas, cutáneas y extracutáneas de los tipos más frecuentes de vasculitis cutáneas y cutáneo-sistémicas. Comenzaremos por la vasculitis IgA o púrpura de Henoch-Schönlein. Se trata de la forma más frecuente de vasculitis en los niños. De hecho, el 90% de los pacientes con esta vasculitis tienen menos de 10 años de edad. Suele desarrollarse después de una infección respiratoria. Es una enfermedad con buen pronóstico y de curso autolimitado habitualmente. No obstante,
Existe una forma de vasculitis IgA del adulto con clínica similar, aunque de curso más grave y con más necrosis e insuficiencia renal. Como su nombre indica, en la inmunofluorescencia directa de las biopsias de estas vasculitis encontraremos depósitos de IgA, que es el tipo de anticuerpo involucrado en su patogénesis. Clínicamente, la vasculitis IgA se caracteriza por la tetrada de púrpura palpable, habitualmente en las extremidades inferiores, nalgas, piernas, manifestaciones intestinales, dolor abdominal, melenas, afectación renal con hematuria, proteinuria y artritis. Como vemos, estas 4 manifestaciones no tienen por qué presentarse simultáneamente en el mismo paciente. Otro tipo interesante de vasculitis cutánea es la urticaria vasculitis, o mejor dicho, vasculitis urticarial o urticariforme, que ya mencionamos en el tema de urticaria. Se trata de un cuadro que aparece en adultos. Lo más frecuente es que sea idiopático, aunque se puede asociar a enfermedades inflamatorias, infecciones, medicamentos y neoplasias. El 70-80% son normocomplementémicas y tienen un curso y evolución favorable. Se manifiestan básicamente por lesiones tipo Abón, pero que duran más de 24 horas, son algo más indurados y que más que prurito provocan dolor. Estos abones se suelen localizar más en áreas proximales de las extremidades inferiores y en el abdomen. El 20-30% restante se acompaña de un déficit de factores de complemento, por lo que las llamamos hipocomplementémicas, y van a tener un curso más agresivo con afectación de otros órganos y sistemas. Como vemos aquí, en color verde, el paciente con la forma hipocomplementémica puede presentar trastornos oftalmológicos, síntomas respiratorios, glomerulonefritis, dolor abdominal y artritis, además de los abones que hemos descrito. Veamos ahora la clínica de las vasculitis relacionadas con ANCA, que son vasculitis sistémicas, pero que también, como hemos visto antes, presentan manifestaciones dermatológicas. Decir primero que las manifestaciones cutáneas que vemos aquí las podemos ver en cualquiera de estas vasculitis. Con respecto a las manifestaciones sistémicas, la poliangeitis microscópica puede dar lugar a manifestaciones pulmonares por capilaritis o por hemorragia pulmonar, a glomerulonefritis y a mononeuritis de las extremidades. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, síndrome de Sjögren-Strauss, da lugar a una clínica muy típica que recuerda a problemas de tipo alérgico de las vías aéreas superiores, como sinusitis, rinitis, además de asma bronquial resistente a los tratamientos habituales. Esta clínica se acompaña de eosinofilia en sangre periférica y también en el infiltrado de la biopsia, así como de elevación de la IgE. La granulomatosis con poliangeitis o granulomatosis de Wegener afecta a los ojos, a las vías respiratorias superiores, en las que provoca ulceraciones y cavidades. En los pulmones la enfermedad provoca nódulos, nódulos cavitados e infiltrados, y en los riñones glomerulonefritis. A caballo entre las vasculitis de vaso mediano y la ANCA positiva, me gustaría hacer algún comentario sobre la poliarteritis nodosa cutánea. Esta vasculitis es una variante limitada a la piel de la poliarteritis nodosa clásica. Se trata de un cuadro que afecta a los vasos medianos y que se asocia a ANCA tipo P en el 10 al 20% de los pacientes y que presenta las mismas manifestaciones cutáneas que hemos visto para las ANCA positivas. Creo que con los datos clínicos que se describen en esta imagen debemos tener información más que suficiente para afrontar con éxito el diagnóstico de los tipos más frecuentes de vasculitis. Diagnóstico de las vasculitis. El diagnóstico de la vasculitis se basa en la biopsia de las lesiones, en las que se observarán los cambios que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo póster. Una vez que tenemos confirmado el diagnóstico de vasculitis, deberemos realizar una anamnesis y una exploración detallada y orientada a identificar posibles causas o enfermedades asociadas, así como manifestaciones clínicas cutáneas y extracutáneas que nos orienten hacia un tipo u otro de vasculitis. Como pruebas complementarias a todos los pacientes con un diagnóstico de vasculitis solicitaremos un hemograma completo, reactantes de fase aguda, pruebas de función hepática y renal, así como un perfil de autoinmunidad. Estas pruebas nos informarán sobre posibles consecuencias de la vasculitis en diferentes órganos, lo cual es importante para tomar decisiones terapéuticas. También nos ayudarán
a identificar o diagnosticar un tipo específico de vasculitis. Finalmente, otras pruebas complementarias las solicitaremos en función de sospecha o de diagnósticos posibles, como pueden ser el test de sangre oculta en heces en pacientes con púrpura de Henoch-Schönlein y sospecha de melenas, o bien pruebas de imagen para el estudio de las vasculitis ANCA positivas, entre otros estudios posibles. Y terminamos con el tratamiento, que en principio debe intentar evitar el agente causal o tratar la enfermedad de base que provoca la vasculitis. Aparte de esto, las vasculitis cutáneas las trataremos con medidas de soporte, tratamiento sintomático con antihistamínicos y antiinflamatorios no esteroideos, ya que en la mayoría de los pacientes va a tener un curso favorable y autorresolutivo. Si la vasculitis se cronifica o bien si presenta un curso más agresivo con manifestaciones sistémicas, podemos plantear tratamiento sistémico con colchicina o sulfonas o bien con corticoides orales a dosis altas, pero siempre en cursos no demasiado prolongados. En el caso de que se necesite más tiempo de tratamiento, se puede plantear el uso de inmunosupresores e inmunomoduladores como la azatioprina o el metotrexato. Unas notas finales sobre tratamiento de cuadros específicos. En los pacientes con púrpura de Henoch-Schönlein indicaremos corticoides en aquellos pacientes con dolor abdominal o artritis. Los corticoides orales son también el tratamiento habitual de la vasculitis urticarial. Y finalmente, en la vasculitis ANCA positivas, el tratamiento casi siempre requiere de corticoides orales a dosis altas o incluso de ciclofosfamida. Y eso es todo sobre las vasculitis. Este material es más que suficiente para resolver las preguntas test, los casos clínicos y las colecciones de imágenes sobre este tema. Estoy a vuestra disposición para comentar o aclarar cualquier aspecto que necesitéis. Saludos y mucha suerte.